nombre es Alan Diego Sánchez Martínez, soy del grupo 236A de la sección A y mi equipo está conformado por Diego Martínez Hernández, Joshua Osmar Rodríguez Gutiérrez y yo, Alan Diego Sánchez Martínez. A mí me tocó la parte de delimitar la distancia y el área dentro del mapa, eligiendo un terreno. En este caso yo elegí un terreno que está cerca de mi casa, que es una serie de terrenos que delimita esta figura, este polígono, para dividirlo en 5 triángulos y sacar la distancia y la medida de cada uno de estos para que mediante por la fórmula de Ohm podamos delimitar el área del polígono entero. Yo elegí esta parte, la delimité de esta forma y así es como funciona la aplicación. Para delimitar el área, en este caso fue el dibujo que yo hice, tenemos que partir de un punto a otro y automáticamente crea el triángulo. Yo lo hice en forma de polígono, y de esa manera hice lograr esta figura. Y asimismo la podemos guardar, le ponemos un número, así. Y para empezar a sacar los triángulos tenemos que hacer esto y esto. Y así sacaremos tenemos que delimitar un triángulo bien que coincida con la línea del polígono. Y así podemos hacer más grande el triángulo, más chico. Y en este caso nosotros sacamos 5 triángulos que son de esta manera. Y a continuación les enseñaré cómo fue que yo medí las distancias. Nuestro polígono está dividido de esta forma, que es este el número 1, 2, 3, 4 y 5. Y los lados yo los puse con diferentes colores, que sería A, B, C, ABC, ABC, y los lados más largos, que sería la hipotenusa, todos los puse como C, para que se me haga más fácil en algunos triángulos que coinciden la hipotenusa. La manera de cómo lo medí fue por medio de esas 3 opciones que me da la aplicación que descargué, que es de distancia, y tenemos que escoger un modo. En este caso es medición manual, y tenemos que poner el punto de donde está aquí y hasta donde queremos medir. Esa misma aplicación te da como la parte de un zoom y la tenemos que delimitar. En este caso mi equipo y yo tomamos la medida de 537.483 metros, y para el lado B lo tomamos como 200.429 metros, que fue la distancia que con más exactitud al triángulo que tomé, que fue de 200.429 metros. En el lado C, que sería la hipotenusa del lado más largo, la tomamos de 560.155 metros. Como se pueden dar cuenta, esta parte donde dice distancia me marca como una tipo regla que me los convierte a metros. En el triángulo número 2, en el lado B, nosotros le tomamos la medida de 702.462 metros. En el lado A la tomamos de 573.366 metros. Y en el lado C, que sería la hipotenusa, que es la más larga, la tomamos nosotros de 1.04 kilómetros. En el tercer triángulo, este mismo lado sería la hipotenusa, que sería de la misma distancia de 1.04 kilómetros. El lado A sería, nosotros tomamos esta medida de 675.485 metros, y en el B nosotros la tomamos como 776.168 metros. Esta distancia la tomamos
Estas distancias las tomamos con mayor exactitud con mi equipo. Y este lado, que sería del triángulo 3, que sería el lado B, es de 776.668 metros. Esa distancia las tomamos más se podría decir más precisas, acercándolo más el zoom, para que esta distancia sea más exacta. La distancia que nosotros tomamos de este lado del triángulo y de cada uno lo hicimos en este caso de 776.168, que sería el lado B del triángulo 3. Y del cuarto triángulo, lado B, nosotros tomamos la distancia de 457.516 metros. Y asimismo con el lado A la tomamos de 457.516 metros. Y la hipotenusa, que sería el lado más largo, y el lado C la tomamos de 748.421. Y por último, el quinto triángulo, el lado A, lo tomamos como 556.642 metros. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, nosotros lo tomamos como 769.63 metros. Y el lado B lo tomamos de 743.44 metros. De esa manera sacamos y delimitamos el área y la distancia con esa aplicación que se llama medición de áreas y distancias, que se le asemeja a Google Earth. Y esta manera fue más sencilla para mi equipo, para sacar las distancias y delimitar el área de cada uno de los triángulos. Y más adelante mi equipo hará videos sobre cómo fue que sacaron la forma del ladrón y calculamos el área de este polígono. En esta parte del video vamos a hablar sobre cómo aplicar la fórmula de Herón a nuestro terreno. Primero tenemos que definir qué es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón se define, se le atribuye al griego Herón de Alejandría, quien fue su creador, que la fórmula de Herón plantea el área de un triángulo conociendo las longitudes de sus tres lados, A, B y C. A, B y C. Después tenemos que la fórmula de Herón es área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Pero tenemos que saber qué es S. S es el semiperímetro. Perímetro es la alusión a todo el alrededor, la suma de las longitudes de los lados. Y S es igual, el semiperímetro se calcula con S es igual a A más B más C. A más B más C. Todo eso dividido entre 2. En nuestro terreno lo dividimos en 5 triángulos para poder aplicarle esta fórmula. Nuestro terreno es el siguiente. No se alcanza a apreciar muy bien, pero ese es nuestro terreno total, por así decirlo. Y se dividió en triángulos, como un polígono irregular. Tenemos un vértice en común, que es este, y obtuvimos a partir de ese 5 triángulos, 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales le obtuvimos su área para después sumarlo y obtener un área total. Bueno, nuestro primer triángulo, el triángulo 1. Solo voy a explicar detalladamente un solo triángulo, pues este cálculo lo realizamos en cada uno de los triángulos, en los 5. Solo voy a hacer una pausa en algunas como
dificultades o cosas diferentes del cálculo normal. Área, bueno, para sacar el semiperímetro tenemos que obtener la medida del lado A, B y C. A, B y C. 537.48 metros, que fue nuestra medida, nuestra unidad de medida, que en metros. 537.48 del lado A, el lado B 200.42 metros, el lado C 560.75 metros. Estos se emplearon para sacar el semiperímetro. El semiperímetro fue igual a la suma de 537.48 más 200.42 más 560.75. Todo eso se divide entre 2 y tenemos que el semiperímetro es igual a 1298.65 metros, que fue la suma de todo esto dividido entre 2, que es igual a 649.325. Ese es el cálculo del semiperímetro de nuestro primer triángulo. Intentamos realizar una representación gráfica de cada uno de los triángulos. Después a este semiperímetro lo utilizamos para aplicarle la fórmula de Herón, que la tenemos aquí. Y ahora tenemos que semiperímetro, que es la raíz cuadrada de ese perímetro, por semiperímetro menos el lado A, por semiperímetro menos el lado B, por semiperímetro menos el lado C. Tenemos que, bueno, sustituimos estas medidas y esta, el semiperímetro con las medidas de los lados, lo sustituimos aquí para poder realizar el cálculo. Y al final tuvimos 649.32 por 111.84 por 448.9 por 888.57. Todo esto nos dio esta cantidad, que es 2.887.301.846 metros, a lo cual le sacamos su raíz cuadrada y nos dio un área de 53.773.61 metros, que sería el área de este triángulo. Así lo realizamos en cada uno de los cinco triángulos. En el triángulo siguiente, que es el triángulo 3, que está conectado con este, hubo algo diferente, por así decirlo, ya que el lado C, al realizarlo, al medirlo con la regla del MAPS, nos marcaba 1.04 metros, que diga kilómetros, por lo que tuvimos que realizar tuvimos que convertir esos kilómetros a metros, y nos dio un total, la medida era 1040 metros, para poder utilizar una misma unidad de medida. Esto es importante. Realizamos la sustitución y obtuvimos el semiperímetro, para igualmente aplicarle la fórmula de Herón. En el triángulo 2 y el 4, que están conectados, triángulo 2 y 4, sucedió lo mismo. Tuvimos que convertir ese 1.04 kilómetros a metros, que era 1040. Después hubo una parte en donde, al realizar los cálculos de la fórmula de Herón de este triángulo, al realizar toda la multiplicación obteníamos un número demasiado grande en la calculadora. Era todo este número, incluso se obtenía con potencia por 10 a la 10. A esto le sacamos la raíz cuadrada y obtuvimos este número, 115.262.09 metros, que era el área de este triángulo. Así pasó con varios de los triángulos. Por ejemplo, en este último triángulo igualmente obtuvimos una medida muy grande al momento de realizar la multiplicación de cada uno de los lados con el semiperímetro. Pero esto se simplificaba, por así decirlo, o se reducía sacándole la fórmula de Herón, que era así. Aquí obtuvimos 195.579.52 metros. Una vez realizado todo este cálculo del área de cada uno de los triángulos, del triángulo 5, del 4, del 2, del 3 y del 1, cada una de las áreas que obtuvimos, de las áreas, se sumó para darnos el área total del terreno, que fue esta cantidad: 817.287.95 metros cuadrados, porque es área. Ahí falta el cuadrado, pero son metros cuadrados porque es área. Y esa fue el área total
de nuestro terreno.